Bueno, la objeción número 10 dice, el sábado no se vuelve a promulgar ni se ordena como una nueva ley por Cristo o sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Eso es lo que dicen nuestros oponentes, de que pues que Dios no la volvió a dar, que los apóstoles tampoco la volvieron a escribir. Y la respuesta es, el objeto del Nuevo Testamento no es producir una nueva ley de 10 mandamientos, sino definir y presentar el verdadero remedio para el pecado. Y el pecado es la transgresión de la ley. Y lo vemos en Juan 3:4. Aquí se los escribo en grande. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Cristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Lo dice en el verso 5 de primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y seguimos con la lectura en esta parte. Y no para abolir la ley que nos permite conocer el pecado. Eh, Voy a hacer una pausa, ahorita voy a leer esto. Cuando ustedes se encuentren en la narración, por ejemplo, estoy aquí en la narración de la objeción 10, algo entre paréntesis, eso entre paréntesis no se lee. Por ejemplo, Cristo se manifestó para quitar nuestros pecados y no para abolir la ley que nos permite conocer el pecado. No se lee porque eso queda para que los lectores puedan buscar eso después de que terminen la lectura, ¿sí? Entonces, yo aquí se los puse para que ustedes vean el versículo completo, ¿sí? Y bueno, también les puse el de Romanos 3:20, que dice, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado, ¿sí? O sea, la ley simplemente nos demuestra lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos a la legalidad, el simple hecho de guardar la ley no nos va a salvar, porque realmente el que nos salva es Cristo, que Cristo es el cumplimiento también de la ley, ¿verdad? Porque Cristo guardó perfectamente la ley, Él no cometió ningún pecado. Entonces, por la fe en Cristo es como nosotros podemos guardar la ley también, ¿sí? Y permítanme. La ley de los 10 mandamientos no fue derogada, por lo tanto, no hubo necesidad de reinstituirla en ninguna parte. Por lo tanto, Cristo y los apóstoles la consideran autoridad, la citan y la aplican con la misma autoridad que la proclamó en el Sinaí. Cristo dice, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y Santiago dice, el que dijo, no cometerá adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y aquí están los versículos de este otro texto que dice, Cristo y los apóstoles enseñaron y ordenaron la ley escrita en hebreo sin alterar ni una sola letra ni una tilde. Lo vemos en Mateo 5, 17 y 18. Y aquí está. Esas son palabras de Cristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que parezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Y continuamos. Tal como lo conocían los judíos y, y de la cual se jactaban, Cristo le dijo al joven que quería saber qué debía hacer para obtener la vida eterna. Y Jesús le dijo, ¿conoces los mandamientos? Y al judío Pablo le dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonrarás a Dios? Bueno, Jesús le dijo al joven rico, ¿verdad? Cómo tenía que alcanzar la salvación. Y entonces aquí lo vemos en Marcos 10:19. Si ustedes buscan Marcos
la historia empieza desde antes, ¿verdad? Vamos a leer solo el 19. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el joven rico le dijo, pues sí, los conozco y los he guardado. Sí, ustedes ya se saben esa historia. Uh-huh. Ahora también lo vemos en Mateo 19:17. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno si no es a saber Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús reafirmó los mandamientos porque él no venía a quitarlos, sino venía a cumplirlos. Y aquí vemos esto que le dice Pablo a los romanos. Dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Muchas veces, acuérdense este, que algunos judíos romanos, como en el caso de Pablo, que era judío romano, ellos eran muy celosos de la ley, pero pues estaban tramando matar a los cristianos. Entonces ellos también, al final de cuentas, aunque eran muy celosos de la ley judía, tenían pensamientos homicidas y estaban transgrediendo la ley de Dios en pensamiento y algunos en acción. Entonces, Pablo hace referencia a ese suceso. Y dice, no faltan pruebas en el Nuevo Testamento que demuestran que debemos guardar el sábado. Y aquí están las pruebas. La número 1, Cristo dijo, el sábado fue hecho para el hombre, es decir, para Adán y toda su posteridad. Número 2, Cristo se esforzó especialmente para mostrar que era lícito en el sábado, reconociendo así la ley sabática. Y ustedes se acuerdan de esa historia que hemos estado hablando mucho, que Jesús quería sanar a las personas y lo acusaban de transgredir el sábado por hacer un milagro, pero Jesús dijo que era lícito hacer el bien en sábado. Entonces, el hacer el bien no es transgredir la ley de Dios. Ahora, la número 3, Cristo como nuestro ejemplo guardó el sábado. Lo vemos en Lucas 4:16. Y que nadie contradiga este hecho con la idea de que Cristo fue circuncidado, dice Pablo. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Aquí Pablo lo pone muy sencillo. De nada nos sirve guardar la ley judía o inclusive los judíos si no guardamos los mandamientos de Dios, ¿verdad? O, por ejemplo, como en muchas iglesias, de nada sirve llegar a la iglesia, a los templos, de nada sirve ir a hacer obra misionera si estamos transgrediendo la ley de Dios. Es lo mismo, es equiparable a nuestros tiempos. Aquí está otra prueba, número 4. Cristo mandó a los discípulos que oraran para que su huida de Judea no fuera en sábado. Esta huida tuvo lugar en el año 70 después de Cristo, unos 40 años después de la crucifixión. Y Cristo no les impuso este deber porque las puertas de Jerusalén estarían cerradas el sábado, de modo que no podían huir, pues el mandato de huir es para quienes estarían en Judea. Y Josefo, en un libro que se llama Guerras Judías, nos informa que unos días antes de la huida, los judíos partieron en batalla contra los romanos en sábado. Por lo tanto, fue porque el Salvador respetaba el sábado y deseaba que los cristianos lo guardaran, que impuso este deber a sus seguidores, y la historia nos informa que lo observaron. Sin duda, Cristo tiene mucho que decir sobre el sábado. ¿Lo escucharemos? Imagínense o sea, Jesús sabía que su ley era completamente santa y cualquier mandamiento es santo. Fue tan exacto en decirles, oren para que su vida no sea en sábado. Dios no quería que su pueblo estuviera transgrediendo el sábado al huir en sábado. La prueba número 5. Los seguidores de Cristo guardaron el cuarto mandamiento después de la cruz. Descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Esto lo registra Lucas sin comentarios 30 años después de la crucifixión, como si los discípulos hubieran actuado bien. Imagínense, el libro de Lucas fue escrito 30 años después y él relata este hecho.
En Lucas 23:56 dice, y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Eso fue cuando Jesús había muerto y lo único que les dio tiempo a las mujeres fue preparar las drogas y el ungüento, pero ya no fueron ¿cómo se dice? Embalsamar el cuerpo de Jesús porque ya era sábado. Entonces esto fue registrado después, como vemos. Otra prueba a favor del sábado que encontramos en el Nuevo Testamento es los apóstoles celebraban sus reuniones religiosas habituales el sábado. Y aquí está un versículo en Hechos 16:13. Y el sábado salimos de la ciudad por la orilla del río, donde solía hacerse oración, y hablamos con las mujeres que se congregaban allí. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como era su costumbre, fue a visitarlos y durante 3 sábados discutió con ellos basándose en las escrituras. Y algunos de ellos creyeron, y de los griegos devotos una gran multitud. En Hechos 17:1-4 vemos, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y discutía en las sinagogas todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos, y permaneció allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. En Hechos 18:1-11 vemos toda esa historia. Y así se estableció una iglesia en Corinto. Esto no fue simplemente para acomodar a los judíos, quienes afirman que lo fue. Piden que se pruebe el punto mismo. Primero deberían probar que el sábado fue abolido. En el cuarto mandamiento en vigor afirmamos que predicaban y adoraban en el día de reposo porque les encantaba santificarlo. Porque nosotros no vemos que Pablo hubiera agarrado cualquier otro día, y eso que estaba con los gentiles. Entonces, Pablo había entendido perfectamente que tenían que guardar los mandamientos, que ningún mandamiento había sido abolido, porque de haber sido abolido algún mandamiento, Jesús no había tenido que morir. Pero Pablo lo entendía correctamente y como dice aquí, en el cuarto mandamiento en vigor, afirmamos que predicaban y adoraban en el día de reposo porque les encantaba santificarlo. Para ellos era un placer en, congregarse con estas nuevas personas en sábado. Aquí les puse estos versículos. Por ejemplo, el de Tesalónica, que es el de Hechos 17:1-4. Vamos a leerlo. Dice, y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaban las sinagogas de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos las escrituras, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, este era el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos religiosos grande multitud y mujeres nobles no pocas. Imagínense qué bonito. Muchos comprendieron y aceptaron a Cristo. Ahora también está este relato que es un poquito más amplio, pero vamos a leerlo para que comprendan cómo Pablo se gozaba en guardar el sábado. Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos, y porque eran de su oficio, pasó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas, y disputaban en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mas contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y partiendo de allí, entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el prepósito de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa,
Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Qué bonita historia, ¿verdad? O sea, aquí vemos cosas que pasan, ¿verdad, hermano? En este relato que nos han pasado, de que vamos a una iglesia, por ejemplo, nosotros que somos adventistas, nos ha tocado ir con personas de la iglesia y no aceptan, pero hay uno, y muchas veces hasta es vecino de la iglesia. A mí me ha tocado hermanos que dieron el terreno de la iglesia y ellos, pues al entender estas verdades, han tenido que salirse de su templo por obedecer. Así les pasaba en ese tiempo la naciente iglesia cristiana. Y Pablo se quedó ahí porque Dios le dijo, aquí tengo muchos hijos. Qué bonita historia esta. Otra de las, como habíamos dicho, eran la séptima argumentación a favor del sábado en el Nuevo Testamento dice así. Pablo predicó a los gentiles a petición suya en sábado. Lo vemos en Hechos 13, 42 y 44. Y cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles rogaron que se les predicasen estas palabras el siguiente sábado. Y el siguiente sábado se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. La número 8 dice, leemos que el día del Señor existía en el año 96 después de Cristo. En Apocalipsis 1:10 lo dice, aquí está, miren. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Y qué día es el día del Señor? ¿Es el primer día? El Señor nunca lo reclamó como suyo, pero la Biblia es una regla de fe suficiente y leemos, el séptimo día es el reposo para el Señor tu Dios. Aquí está. Dios lo llama su día santo en Isaías 58:13. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Dios dice, es mi día santo. Y lo vemos en Marcos 2:28. Para demostrar que creemos que un día pertenece al Señor, debemos dejar de trabajar en ese día y dedicarlo a su servicio, como dice aquí. Así que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Entonces, cuando nosotros estamos guardando el sábado, nosotros sabemos que guardamos el sábado porque el sábado es de Dios y de Jesucristo. ¿Sí? Todos guardamos. Y yo siempre le digo aquí a los hermanos, no debemos de hacer nuestra voluntad porque el sábado no es de nosotros, el sábado es de Dios, el sábado es de Jesucristo, ¿sí? Entonces, Él es el que nos dice qué debemos y qué no debemos hacer en sábado. Número 9. El sábado, el séptimo día, se menciona 59 veces en el Nuevo Testamento y se habla invariablemente de él como una institución existente. Esta sería una prueba muy grande porque no se dice en ninguna parte que el sábado haya sido abolido o que no se deba guardar el sábado. Todo lo contrario, se afirma que el sábado es parte de esa ley que Dios dio. Número 10. Todas las escrituras del Nuevo Testamento que prueban que la ley de los 10 mandamientos es obligatoria en su totalidad, prueban la vigencia del sábado. Cuando Cristo dice que no vino a abolir la ley, decimos que no vino a abolir el sábado, que es parte de ella. Cuando afirma que ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que pasen el cielo y la tierra, establece que el sábado es obligatorio, al menos durante esta dispensación. Cuando afirma sin reserva, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, hace que la observancia del sábado sea parte de la condición de la vida eterna. Cuando Pablo dice, luego por la fe invalidamos la ley, Dios no lo quiera. Si confirmamos la ley, afirmamos que el sábado no se invalida, sino que se establece por la fe. Cuando Pablo concluye que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, concluimos lo mismo del cuarto mandamiento. Cuando dice, me deleito en la ley de Dios, inferimos que se deleita en el sábado de esa ley. Cuando el amado apóstol define el pecado como la transgresión de la ley, afirmamos bíblica y lógicamente que es pecado transgredir el cuarto mandamiento. Además, cuando dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, creemos
que mostramos nuestro amor a Dios guardando el sábado. Cuando se refiere a la ley que dice, no cometerás adulterio y no matarás, Santiago dice, así hablad y así haced como los que serán juzgados por la ley de la libertad. Deducimos que nos encontraremos con el sábado en el juicio. ¿Sí? Miren, me gustó estas afirmaciones que hicieron porque generalmente no las hacemos nosotros, pero si analizábamos cada texto así como lo analizó este pionero, cada versículo que habla de la ley y le pusiéramos en vez de la ley el sábado, uy, encontramos muchísimos textos donde el sábado es importante porque es parte de la ley de Dios. Y aquí están los versículos que están mencionados, no los vamos a leer ahorita, pero continuamos con la 10. Decir que Cristo y los apóstoles fueron autores de una nueva ley moral equivaldría a afirmar que hay al menos 13 legisladores para esta dispensación, pero Santiago dice hay un solo legislador. Puedes salvar y destruir. Las escrituras presentan a Cristo como mediador y abogado entre Dios, cuya ley ha sido transgredida y el hombre transgresor de esa ley, pero si Cristo es nuestro legislador, ¿quién es nuestro abogado? Los católicos romanos responderán la Virgen María o el Papa de Roma. Si la ley de los 10 mandamientos fue abrogada por Cristo en la cruz y si Cristo al citar y enseñar algunos de ellos los hizo parte de su ley, entonces Cristo abolió parte de la suya. Además, si los apóstoles al citar los mandamientos los hicieron parte de una ley nueva, como algunos de ellos fueron citados años después de la crucifixión, se deduciría que algunos mandamientos no serían vinculantes durante años. ¿Qué quiere decir vinculantes? Ahorita les voy a mostrar. Aquí están, me regresé tantito porque estos versículos están muy interesantes. Por ejemplo, Santiago 4:12. Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Nosotros sabemos que el único que puede juzgar es Dios. Y también nos dice en primera de Timoteo 2:5, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador, aunque como vimos más adelante el pionero reconoce que a los católicos les enseña que está la Virgen, que está Jesús, que están los santos, pero no, la Biblia es muy clara porque dice que hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y en primera de Juan 2:21 dice, y Él es la proposición de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sí? Jesús es un sacrificio completo que a cualquiera que cree de cualquier parte del mundo, Él es el sustituto de sus pecados y Él es ese cordero que quita sus pecados. Permítanme un momentito, que ya me salí de la presentación. Ok. Dice, en los asuntos humanos, un cambio de circunstancias puede hacer necesario abolir ciertas leyes para hacer cumplir los principios de justicia, pero ningún cambio de circunstancias pueden afectar la ley de la justicia eterna. Los legisladores humanos pueden errar por falta de sabiduría y ceder vergonzosamente a los deseos perversos de súbditos sin ley al alterar las leyes justas. Pero el Dios del cielo es demasiado sabio para errar y demasiado bueno para ser tentado por el mal. Y aquí les puse qué significa vinculante. Aquí dice que viene de vincular y que está sujeto a una obligación. Entonces, la palabra vinculante dice, tratándose de un acuerdo, un contrato o un tratado, un referéndum, etcétera, que tiene carácter obligatorio. Y aquí ponen ejemplos. El compromiso alcanzado ayer por los países participantes no es jurídicamente vinculante. O sea, cuando dice no es jurídicamente vinculante, quiere decir que no es obligatorio. Y aquí dice Nicolás Sarkozy,
advirtió a su llegada que es necesario que los países del G8 alcancen un acuerdo vinculante y concreto para la protección del clima. Me da, me da ¿cómo se dice? Pues risa o me sorprende que hasta en los ejemplos están intentando, ¿cómo se dice? Forzar a la mente a entender que debe de ser obligatorio el aceptar estas leyes del cambio climático. Y bueno, no me sorprende porque nosotros sabemos que a raíz de muchas leyes humanas van a tratar de que nosotros transgredamos el sábado. Y una de esas leyes va a ser esta, de protección del clima. ¿Sí? Porque ellos dicen que si guardamos un día, si reposamos el sábado, que para ellos es el domingo, la tierra va a descansar y que nosotros así vamos a cuidar el planeta. Muchas veces lo han mencionado. Entonces, es interesante que ellos digan que sea obligatorio guardar el domingo. En un ejemplo, ¿sí? Nosotros usamos la palabra vinculante para decir esto. A ver, espérenme, ¿dónde estaba? ¿Dónde era? Bueno, en uno de estos textos nos decía que este, que si Jesús y los discípulos habían podido cambiar la ley, entonces no era vinculante. ¿Qué quiere decir? Que no era obligatoria la ley. Pero nosotros vemos por todas las afirmaciones que hay, que claro que es vinculante, claro que es obligatoria la ley de Dios, porque aquí hasta le llaman la ley universal. ¿Cómo dice? La ley. Me gusta una frase que usaron para decir la ley. Bueno, ya la perdí, pero en esta, la justicia eterna, dice, aquí está, pero ningún cambio de circunstancias puede afectar la ley de la justicia eterna. O sea, la justicia que Dios tiene, como Dios es eterno, su justicia es eterna, su ley es eterna. Entonces, aunque la gente quiera decir que los discípulos lo cambiaron o que Jesús lo cambió o que no lo establecieron, pues no hay manera de comprobarlo porque en toda la Biblia nosotros podemos encontrar que Jesús guardó la ley y que ellos invitaron a todo el mundo a guardar la ley. ¿Sí? Y es más, fácilmente lo podemos resumir. Si fuera tan fácil cambiar la ley de Dios, pues no habría sido necesario que Jesús muriera, ¿verdad? Porque al cambiar la ley de Dios, pues este, ya no tendría que haber alguien que muriera por esa transgresión. Pero la ley no cambia, tan es así que Cristo tuvo que morir para pagar esa pena que nos correspondía a todos nosotros, pero Él quiso venir a morir por nosotros y, ¿verdad? Agradecemos mucho su sacrificio porque gracias a que Él pudo vencer, nosotros ya no tenemos que morir por nuestros pecados. Él ya murió por nuestros pecados. Por eso es que tenemos que ir con fe a Él para que Él nos limpie del pecado, pero que los pecados que hemos cometido, Él con su sangre los pueda borrar. Y bueno, hasta ahí termina nuestra refutación número 10. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que quieran agregar. Estamos a tiempo de aclararlo. Sí, en lo que alguien, si tiene alguna duda, me la dice, les quiero volver a decir. Lo que yo hice con esta objeción fue muy sencillo. Fue simplemente leerla. A ustedes sí les estoy explicando cada versículo, cada palabra que se hace un poquito rara, desconocida. Y, por ejemplo, a Obed, que le va a tocar la número 10, él sin problema podría leerla con sus pausas y todo. Simplemente quizá le podemos añadir como un poquito más de imágenes para que no sea pura letra, ¿no? A la hora de hacer el video. Pero está muy sencilla esta objeción. ¿O a alguien le quedó alguna duda? Si hay alguna duda, aquí estamos para aclararlas con la ayuda de Dios.
Bueno, ese silencio me dice que todos lo entendieron. Qué bueno, ¿verdad? Sí, Oh, hermanita, yo sí lo entendí. qué bueno, me da mucho gusto. Sí, hermano Pedro, adelante. Nada más quiero comentar un poquito sobre el sábado cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Palmo. Ujú. Eh, mm, Juan estaba solito. Él no podía reunirse con los hermanos. Él estaba preso allá, estaba solo, abandonado. Y la verdad, a veces en algún momento no se puede llegar al lugar donde uno quiere estar con los hermanos. Pero lo bonito de esto es que Dios no nos deja solos. Él está allí y cuando nosotros, a pesar de que no podamos estar en algún momento dado reunidos con los hermanos por X motivo que no nos dio tiempo de llegar o no pudimos llegar o hubo algo que nos impidió llegar, pero si nosotros ahí donde estamos invocamos el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Y tenemos la seguridad de que Dios está a nuestro lado y nos puede instruir, nos puede capacitar. Esta parte en lo personal sí lo he experimentado en algunas ocasiones, pero hay consuelo. Precisamente este texto nos indica que hay un consuelo para nosotros, que Dios no nos abandona, está allí a nuestro lado. Amén. ¿Sí? A pesar de que podemos decirlo así, no hay nadie. Juan, allí él estaba solito, no había nadie. Pero vean, ustedes pueden analizar la historia, cómo Dios llega, Cristo Jesús llega y le habla. Y es algo muy bonito, hermano, que Cristo Jesús descienda y a estar con su discípulo y volverlo a instruir, a volverlo a capacitar y decirle, mira, ahora escribe, tienes que dejar estas tareas, tienes que dejar estas cosas, porque si ustedes analizan, son tareas que Dios nos dejó. Esas cartas que Él nos dejó de Apocalipsis, aunque es la revelación, es una tarea para todos nosotros. Así que, niños, no es casualidad de dejar tareas, ¿verdad? Dios nos dice que tenemos que hacer cosas que hacer y así que ánimo. Ahí vamos lentos, pero seguros. Amén. Sí, solo fue ese comentario, hermana. Muy bien, hermano, muy bonito, muy necesario porque conforme va pasando el tiempo, nosotros sabemos que llegará el momento que no estaremos dos juntos de una misma fe y quién sabe cuánto tiempo nos toque estar separados. Entonces, nuestra fe tiene que ser cimentada, ahora sí que solamente nosotros y Dios, no tener fe de que todo el grupo, de que porque veo que los hermanos saben, porque el hermano Pedro, la hermana Mireli saben, yo me sienta contento por eso, no, no. Dios quiere que ustedes se sientan contentos porque tienen un conocimiento, una fe completamente en Él, una fe personal y que, bueno, es nuestro objetivo que ustedes puedan tener ese encuentro con Dios, que ustedes puedan depender de Dios en todos los sentidos. Cada que ustedes vayan a hacer sus tareas, pídanle a Dios. Cada que vayan a hacer algo que su papá o su mamá les esté mandando, ustedes pídanle a Dios que les ayude y ustedes puedan tener esa fe, como dice el hermano, y como está en el ejemplo del apóstol Juan, que a pesar de que él estaba solo en esa isla, él humanamente solo, no estaba solo porque Dios estaba con él. Eso es muy bonito, hermano. Gracias porque la verdad es muy necesaria esa lección para cada uno de nosotros también. Y bueno, no quiero hacer más tardada la clase, así que vamos a ver las siguientes objeciones el próximo domingo. En cuanto yo tenga esta clase en el canal, les voy a mandar el link porque estas clases no son públicas, esas son solo para ustedes. Y bueno, cualquier duda, como siempre les decimos,
avísennos, pregúntenos y con gusto, si no lo sabemos, lo investigamos, se los explicamos, ¿verdad, hermano Pedro? Así es, hermana. Sí. Bueno, Sí. Así que ánimo, ¿eh? Hay que estudiar. A todos, hasta todos. nosotros. Sí, sí, nosotros tenemos que estudiar mucho, mucho. Bueno, entonces vamos a terminar con una oración, la clase de la explicación de la objeción número 10. Y bueno, em, no sé si alguien de los niños quisiera terminar con una oración. Bueno, como nadie se ha pronunciado, voy a terminar con una oración. Ahí donde estamos, vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has mostrado, Señor, que tu justicia es eterna, que tú no cambias, que tú no solamente mandaste a Jesús para morir por nuestros pecados, sino que también eh, si nosotros tenemos fe en Él, tú puedes quitarnos toda tendencia a pecar y tú nos vas a ayudar a ser santos y perfectos. Yo te pido tu bendición muy especial para los niños que están tomando estas clases. Ayúdale, Señor, a comprender tu palabra como tú quieres que la comprendan, que ellos puedan tener una fe viva, una fe personal en ti y en tu Hijo amado, Señor, en el Espíritu Santo que nos ayuda a comprender. Te rogamos, Señor, que tú puedas grabar en nuestras mentes y en nuestros corazones tu palabra, que nos ayudes a obedecerte como tú lo mereces. Acompáñanos, Señor, en nuestras diferentes actividades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego, nos Nos vemos vemos. pronto. Adiós. Adiós, hermanita Adiós. Mireli. Adiós. Adiós, Cris. Adiós a todos. Dios les Para bendiga. la otra no vaya tan rápido porque estoy anotando las citas bíblicas. Ay, no te preocupes, les voy a mandar la diapositiva. Está bien, no voy a Hasta interrumpir. luego. Bueno, ya sabemos para la otra, más lentos. Sale. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós. Adiós.